de PR y sin signos de isquemia, sosteniendo una perfusión clínica hasta los activos. En cuanto al respiratorio, ingresó con encima de 300. El 4 de agosto que por cultivos negativos de agosto se deciden suspender también. De normalidad, sin necesidad de confundir en rango y una coagulación profiláctica de unidades internacionales cada 12 horas. En cuanto a lo nutricional y metabólico, un paciente que inicia tratamiento nutricional enteral con Fresuin de 20 ml, continuando su evolución con Dipena 40 ml, finalmente con Glucera, en el cual parte de 40 ml para finalmente terminar con 20 ml, logrando cubrir sus requerimientos nutricionales metabólicamente con buenos controles de glicemia sin requerimientos de insulina durante su hospitalización. En cuanto a lo neurológico, un paciente que ingresa a SAS1 con fentanila más bloqueo neuromuscular, probablemente hasta un SAS2-3, luego con ventanas neuromusculares en 7.5, continuando con un SAS3-4 con inicio de preses en 1, manteniendo conexión a medio, respondiendo a estímulos y preguntas simples hasta suspender en 0.2 el día 4 de agosto, sin mayor conflicto en su último día en la clínica. El día 4 de agosto el paciente se encuentra en buenas condiciones, con buena evolución clínica, se logra destetar de oxígeno, suspender Presex, el cual durante terapia por kinesioterapia presenta agitación psicomotora, desorientación, polimnea, taquicardia y desaturación, evolucionando progresivamente de forma abrupta con un paro cardiorrespiratorio a las 16 horas, el cual inicia con un masaje cardíaco, se apoya progresivamente con reintubación para obtener una media, presentando fibrilaciones ventriculares en 2 oportunidades, siendo desfibrilado con 200 joules en ambas, manteniendo actividad eléctrica sin pulso, declarando su defunción a las 16:40, es decir, 40 minutos después del paro cardiorrespiratorio. Durante el paro se administró 4 ampollas de sulfato de magnesio, 6 ampollas de adrenalina, 2 matras de bicarbonato, un Ringer lactato, 4 ampollas de cloruro de calcio y una ampolla de atropina. Bueno, este fue un resumen con respecto a la evolución del paciente
de nuestro caso clínico y sobre todo del evento previo a su defunción. En ese contexto, con el análisis de casos se interpreta como un caso de alta probabilidad de muerte secundaria a un tromboembolismo pulmonar, por lo cual ahora vamos a realizar una revisión sobre qué se ha estado escribiendo, qué tenemos ahora mismo en la evidencia sobre el tromboembolismo pulmonar. Para hablar de tromboembolismo pulmonar, eh, primero tenemos que entender que el tromboembolismo pulmonar pertenece a un gran conjunto de enfermedades englobados dentro del concepto de tromboembolismo venoso, que encierra la trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar y tromboembolismos de otros sitios menos frecuentes, como tromboembolismo de vasos venosos. De todas estas condiciones, el tromboembolismo pulmonar es la que presenta mayor significancia clínica, dado que es una condición que sin tratamiento adecuado se considera una principal causa de muerte cardiovascular. Actualmente solo superado por el stroke, el infarto agudo del miocardio. Como les mencionaba, sin tratamiento es mortal y aún con tratamiento adecuado representa a futuro un deterioro significativo de la funcionalidad del paciente, conocido como el síndrome post-embolismo pulmonar, que engloba a su vez la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y el tromboembolismo pulmonar crónico. Hay que hablar siempre primero de epidemiología, muy densa la parte de epidemiología del tromboembolismo pulmonar, y hay muchos estudios sobre esto. Lo que tenemos actualmente, las estimaciones de incidencia pulmonar en la población general ha venido en aumento. Esto sobre todo por la introducción de distintos protocolos de diagnóstico y de estimaciones de probabilidad PTS, sobre todo con el uso del dímero D, y con el uso masivo de la angiografía pulmonar mediante tomografía computarizada. Todo esto desde la década del 90, aumentando la incidencia de 62 casos por cada 100.000 en un periodo de 5 años hasta 112 casos por cada 100.000 en los 7 años posteriores a 1998. La incidencia un 48 por cada 100.000 y se observa un aumento significativo de la incidencia en relación con la edad. Es decir, pacientes mayores a los 75 años, la incidencia llega a ser hasta de 500 por cada 100.000, sobre todo en el grupo etario de las mujeres, son las que presentan mayor crecimiento de incidencia con la edad. Solo en los Estados Unidos se reporta aproximadamente 100.000 muertes anuales. En estudios que se realizaron en la Unión Europea, con 6 países de la Unión Europea, se reportan hasta 300.000 muertes al año. La mayoría de estas muertes relacionadas con eventos tromboembólicos venosos se debieron a embolismos pulmonares adquiridos dentro de la hospitalización, dentro de su internación hospitalaria. Y bueno, se sospecha, se cree que una gran parte de las muertes súbitas cardíacas son secundarias a embolismos pulmonares no diagnosticados, por lo cual en realidad se considera que es difícil estimar la mortalidad real atribuible al embolismo pulmonar. Aún así, la tendencia es que la mortalidad, las muertes por embolismo pulmonar diagnosticado vienen disminuyendo. Hay diversos estudios
entrar en el análisis de por qué la incidencia va en ascenso y la mortalidad viene disminuyendo. Estamos viendo aquí un análisis de tendencias temporales que se realizó en países en Europa, Asia y América del Norte, en donde se confirma todo lo antes visto en los distintos estudios que sugieren que la tasa de letalidad viene creciendo. Posible que esto esté en relación a un mayor uso de terapias más efectivas, intervenciones más adecuadas, un mayor apego, mayor adherencia a las guías, y que esto, bueno, haya significado un efecto positivo sobre el pronóstico del embolismo pulmonar en los últimos años. Sin embargo, también hay una tendencia hacia el sobrediagnóstico del embolismo pulmonar, sobre todo en casos diagnosticados como superinmunitario existente, que puede caer la tasa de letalidad, inflando el denominador, es decir, el número de casos totales diagnosticados con embolismo pulmonar. Esta gráfica que tenemos ahora en pantalla resume la incidencia en los últimos 15 años en Europa, Asia y América del Norte. Dentro de la fisiopatología de la enfermedades tromboembólicas, sobre todo del embolismo pulmonar, siempre tenemos que hablar de la clásica triada de Virchow, que consta principalmente de la lesión endotelial. La lesión endotelial, bueno, que está más en relación a la patología arterial, pero que de todas formas es importante tener en cuenta la patología venosa, causada principalmente por trauma, cirugías, sepsis, vasculitis, quimioterapia, antecedentes de aterosclerosis, trombosis previa y el uso de catéteres endovenosos. También tenemos la estasis venosa, que está relacionada con la edad avanzada, lesión neurológica que produce inmovilidad, obesidad esofágica, insuficiencia cardíaca congestiva y el estado de hipercoagulabilidad. Aquí tenemos que hablar de las trombofilias hereditarias, las trombofilias adquiridas. Es importante mencionar como adquirido pacientes con antecedentes de cáncer, el mismo estado de gestación, uso de terapia hormonal y también la sepsis. Dentro, bueno, de las trombofilias hereditarias, cabe destacar el déficit de factor 2 de la población, que bueno, todos esperaríamos que una trombofilia esté causada por aumentos o factores de la. Hay que notar que el déficit del factor 2 sí lleva a trombofilia, porque este se encarga de la liberación del plasminógeno. Sabemos que la plasmina la Sociedad Europea de Cardiología encierra con factores de riesgo fuertes, moderados o débiles de acuerdo a su odds ratio. Y aquí es llamativo ver que la en cama, la inmovilidad en cama, diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad, embarazo, está dentro de los factores de riesgo más débiles. En cambio, los factores de riesgo más fuertes tenemos patologías con fractura de miembros inferiores, reemplazo de cadera, trauma mayor, es importante antecedentes de infarto al miocardio o enfermedad trombótica venosa anterior. ¿Ahora cómo estamos? Sí. No, lo que les mencionaba es que dentro de los factores de riesgo englobados por la Sociedad Europea de Cardiología, los que habitualmente consideramos factores de riesgo más importantes como la inmovilidad, ellos lo interpretan como un factor de riesgo débil, un factor de riesgo menor. Llamativo que el factor de riesgo fuerte un miocardio 3 meses previo y el antecedente de un episodio previo de trombosis autoinmunes,
uso de catéteres venoso central, quimioterapia, tiene un riesgo moderado. Bueno, y el mecanismo mediante el cual se desarrolla un embolismo pulmonar, principalmente necesitamos que un embolo viaje del sistema venoso de miembros inferiores hasta el sistema arterial pulmonar. Después de viajar hasta las arterias pulmonares, los émbolos pueden o romperse y alojarse en arterias pulmonares periféricas o alternativamente ser muy grandes más cerca de la bifurcación de la arteria pulmonar. Esto que provoca un grave compromiso hemodinámico, colapso hemodinámico o disnea severa. Los émbolos más pequeños que van hacia los territorios más periféricos del sistema arterial pulmonar son los que van a causar el cuadro más conocido de dolor pleurítico con disnea. Y se cree que por la subsecuente necrosis de este tejido también explica la presencia de hemoptisis. Para entender cómo un embolismo pulmonar puede desarrollar un colapso hemodinámico, aquí el compromiso del ventrículo derecho. Una embolia pulmonar aguda que induce la obstrucción vascular pulmonar arterial y bueno, y en menor medida también induce vasoconstricción pulmonar. Esto como consecuencia tiene un aumento de la resistencia vascular arterial pulmonar, aumentando las presiones de la arteria pulmonar, aumentando la poscarga del ventrículo derecho. Y este aumento de la poscarga del ventrículo derecho va a tener con insuficiencia tricuspidia. El ventrículo derecho no está diseñado para soportar altas presiones, va a causar una activación neurohormonal que va a aumentar la demanda de oxígeno por parte del miositio del ventrículo derecho. En simultáneo, lo que va a estar ocurriendo en el pulmón es un shunt, una alteración de la ventilación-perfusión que va a favorecer a la hipoxemia. Y como este ventrículo derecho no está diseñado para soportar estas altas presiones y se encuentra con un aumento de la demanda de oxígeno, va a llevar a un fallo de la contractibilidad del ventrículo derecho, disminuyendo la poscarga del ventrículo derecho. En simultáneo hay una asincronía derecha-izquierda. En la guía europea de cardiología hablan de asincronía derecha-izquierda, pero para nosotros sería desviación del septum hacia la izquierda, que a su vez va a disminuir también el volumen sistólico efectivo del ventrículo izquierdo. Todo esto y que favorece también a la disminución de la precarga del ventrículo izquierdo, causando una disminución total del gasto cardíaco, disminución de la presión arterial sistémica, disminución de la perfusión coronaria, disminución de la entrega del aporte de oxígeno por parte del sistema cardiovascular, hasta que hay un colapso total causado por la falla del ventrículo derecho y disminución de su poscarga, consolidándose el shock obstructivo. El shock que está mediado, o sea, el shock causado por una embolia pulmonar masiva es el shock obstructivo. Y si esto no tiene un rápido, lleva rápidamente a arritmia, hipotensión, shock, falla multisistémica y lleva a la muerte. Dentro del cuadro clínico, bueno, la verdad, el embolismo pulmonar es considerado una enfermedad la literatura dice que es un mimo, o sea, que tiene muy específica su clínica. Y varios estudios, sobre todo
de investigación en perspectiva diagnóstica de embolia pulmonar, el estudio PIOPET, que trató de determinar la frecuencia de los distintos síntomas y signos en pacientes con embolia pulmonar. Como pueden ver en la tabla, los síntomas, el principal síntoma, el más llamativo, fue la disnea, y con mucha menos frecuencia la hemoptisis, un síntoma que en algunas escalas tiene mucho peso, pero fue uno de los síntomas menos frecuentes en el estudio PIOPET. Y los signos, en relación con los síntomas, el más frecuente fue la taquipnea. Vemos cómo la taquicardia tuvo una frecuencia menor al 30% y la presencia de fiebre menor al 3%. Aquí también hay que mencionar que sin eventos como las arritmias, el síncope, el colapso hemodinámico, tuvieron una frecuencia menor al 10% cada uno. También se realizaron seguimientos de las pruebas de laboratorio. Se mostraron pruebas de laboratorio como leucocitosis, aumento de la velocidad de sedimentación globular, aumento de la deshidrogenasa láctica y aumento de la aminotransferasa. No está descrita la frecuencia, pero fueron los parámetros de laboratorio más anormales que se vieron en este tipo de pacientes. En la gasometría arterial llama la atención que un 40% de estos pacientes reportaron una alcalosis respiratoria con hipocapnia. Y hasta en un 18 o 20% de los casos fue normal la gasometría arterial. El cambio en la gasometría arterial más común fue la hipoxemia. Ahora estamos que lo que deberíamos encontrar sería una hipercapnia con acidosis respiratoria, y los cambios de hipercapnia con acidosis respiratoria en realidad fueron poco frecuentes en este estudio, pero se observaron en pacientes con enfermedad embólica pulmonar masiva asociada a choque obstructivo y paro cardiorrespiratorio. Entonces, lo que esperamos ver en realidad son cambios de muy mal pronóstico. Dentro de los cambios electrocardiográficos, las anomalías son frecuentes en pacientes con sospechas de embolia pulmonar, pero son muy inespecíficas. Los hallazgos más frecuentes fueron la taquicardia, los cambios inespecíficos del segmento ST y de la onda T en un 70% de estos pacientes. Las anomalías que se consideraban históricamente sugestivas de embolia pulmonar, con el patrón S1, QTT3, un bloqueo completo de rama derecha de nuevo diagnóstico, fueron un poco frecuentes. Las anomalías que se asociaron a un pronóstico precario en este tipo de pacientes fueron las arritmias auriculares, como la fibrilación auricular, la bradicardia, ondas Q en cara inferior, en derivación D2, D3 y ABF, y cambios en el segmento ST anterior e inversión de la onda T, y el patrón S1 QTT3. Es decir, los patrones antes mencionados, a pesar de ser infrecuentes, denotan un peor pronóstico para el paciente. En la radiografía, en las imágenes por radiografía de tórax, muy similar a la tendencia anterior, son anomalías inespecíficas, pero pueden ser frecuentes algunos cambios como atelectasia o incluso observar derrame pleural. La verdad, hasta en el 25% de los pacientes la radiografía de tórax fue completamente normal. Y bueno, la principal utilidad de la radiografía de tórax en este estudio fue para buscar otras causas alternativas que pudieran explicar los síntomas del paciente, y sobre todo porque en el contexto de un paciente con probable embolismo pulmonar, sí vamos a utilizar un protocolo en donde vamos
a buscar imágenes diagnósticas con imágenes de gammagrafía, ventilación, perfusión, es necesario una radiografía de tórax normal antes. Esto no es un paso necesario para los pacientes que vamos a seguir un protocolo con angiotomografía. Dentro de los signos radiográficos clásicos tenemos la joroba de Hampton y el signo de Westermarck, que en realidad son raros, también se consideran raros encontrarlos, pero una vez presentes levantan sospecha o elevan la sospecha de la presencia de un embolismo pulmonar. La joroba de Hampton es una opacidad superficial, una radioopacidad superficial en forma de joroba en la periferia del pulmón, con su base contra la superficie pleural y la joroba apuntando hacia el ilio pulmonar. Aquí lo vemos dos casos señalizados con aquí. El signo de Westermarck es la demostración de un corte brusco de los vasos pulmonares con hipoperfusión distal segmentaria en comparación con el lado contralateral con oligoemia focal. Si comparamos esta imagen, aquí vemos que hay una disminución de la vasculatura en comparación con el lado contralateral. Y otro signo, aquí también tenemos oligoemia focal. Y otro signo es el signo de Fleischner. Pues, la forma de describirlo es como una dilatación del hilo, como que está muy dilatado, como una disminución global de la musculatura, o sea, una oligoemia generalizada. En casos muy escasos, vamos a tener toda esta variedad de signos radiográficos. En realidad, como les mencionaba, son muy poco frecuentes, pero una vez visto, nos debe hacer sospechar de la presencia de embolismo. Para el diagnóstico de esta patología, bueno, hay una tendencia internacional en todas las guías y en todas las recomendaciones, una tendencia a el uso de la angiotomografía. Esto porque se encontró que muchos pacientes con muy baja probabilidad eran muy alto nivel de radiación solo por sospechas clínicas por muy baja sospecha clínica. El diagnóstico se desarrolla protocolos que definen la probabilidad pretest de tener un embolismo pulmonar, y para ello se utiliza como pilar fundamental la prueba de dímero D. El dímero D está elevado en plasma en presencia de trombosis aguda debido a la activación simultánea de la coagulación y la fibrinolisis, siendo este último un producto de la degradación de la fibrina. El valor predictivo de la prueba dímero D es muy alto. Entonces, un dímero D normal hace que sea muy poco probable que estemos cursando con un embolismo pulmonar o incluso una trombosis venosa profunda. Por otro lado, el valor predictivo positivo es muy bajo y por tal razón el dímero D no es útil para confirmar la presencia de un embolismo pulmonar, siendo necesaria la realización de otras pruebas diagnósticas. ¿Esto por qué está dado? Porque también se eleva en otras condiciones como cáncer, pacientes hospitalizados con infecciones graves, enfermedades inflamatorias e incluso el embarazo. Está ampliamente validado el dímero D mediante método ELISA. Un dímero D mediante ELISA tiene una sensibilidad diagnóstica mayor al 95% y, como mencionábamos antes, puede excluir embolismo pulmonar en pacientes con probabilidad pretest baja o incluso intermedia. Esto hace que en el servicio de urgencia este grupo de pacientes se excluya la presencia de enfermedad tromboembólica hasta en un 30% de los casos, y se ha demostrado que
en este grupo de pacientes con riesgo probabilidad pretest, riesgo bajo o intermedio con dímero D negativo, la tasa de eventos tromboembólicos a 3 meses fue menor al 1%. Es decir, que evita la sobreexposición de los pacientes con sospecha de enfermedad pulmonar a la radiación de imágenes diagnósticas. Ahora, aquí surge otro gran problema, y es qué corte de dímero D utilizar para descartar presencia de enfermedad tromboembólica venosa. Se ha utilizado históricamente como punto de corte 500 microgramos por litro. Este dímero D mediante método ELISA. Pero se observa que la especificidad del dímero D va disminuyendo alrededor de un 10%, mientras avanzando en los años, sobre todo en pacientes mayores de 75 años, la especificidad viene disminuyendo. Por lo cual, en esta nueva guía, en la guía de la Sociedad Europea de Cardiología, se está dando mucho peso, mucha validez a utilizar un dímero D ajustado por la edad. En pocas palabras, si un paciente tiene 75 años, yo multiplico 75 por 10, el punto de corte para ese paciente en específico va a ser 750. Si un paciente tiene 80 años, yo multiplico por 10, da 800, quiere decir que el punto de corte va a ser 800 de dímero D. Esto con objetivo de principalmente evitar la sobreexposición de pacientes con riesgo intermedio bajo a la radiación de una imagen diagnóstica. Asimismo, se han estado desarrollando otros protocolos. Por ejemplo, está el protocolo GIRS, que también está mencionado dentro de la guía, donde tienen en cuenta eventos clínicos, por ejemplo, la presencia de signos clínicos de TBP, hemoptisis o diagnóstico de enfermedad pulmonar embólica más probable que un diagnóstico alternativo. Si un paciente con riesgo intermedio con riesgo intermedio tiene alguno de estos signos clínicos, es un paciente que debe utilizarse el punto de corte de 500. Pero si un paciente no tiene ninguno de los signos clínicos antes descritos, es un paciente que debe utilizarse un punto de corte menor a 1000 o mayor a 1000 para la realización de angiotomografía de tórax. Esto, lo mismo, ha permitido que se evite el uso de angiotomografía, angioTAC de tórax, perdón, hasta un 48% de los pacientes, en comparación con un 34% solo utilizando los criterios de Wells. Y a su vez, esto representa una disminución en el uso de la angiotomografía y la exposición a radiación a pacientes con baja probabilidad pretest de estar cursando con un embolismo pulmonar. También se puede utilizar ajustado a probabilidad. Esto es un estudio que se llamó el estudio PPD, que utilizaba como punto de corte 1000 en pacientes con riesgo o probabilidad pretest baja y 500 en pacientes con probabilidad pretest intermedia, disminuyendo un 17% más en comparación al GIRS y el dímero D ajustado por la edad, la necesidad de tórax. En este estudio, en este método, se obtuvo un 0% de tromboembolismo venoso a 3 meses en el seguimiento de estos pacientes que fueron excluidos de la realización de angioTAC de tórax en un riesgo bajo. Entonces, el uso de todas estas estrategias de dímero D, como les mencionaba, el objetivo es no categorizarlo como un paciente con probabilidad pretest baja para no llevarlo a la exposición de un examen de imagen diagnóstica. Y asimismo también representa una disminución de la carga económica del sistema de salud. Ahora, en pacientes con riesgo intermedio, con una prueba de dímero D positiva,
o con una probabilidad pretest alta deben someterse a la realización de imágenes diagnósticas. Como principal imagen diagnóstica tenemos la angiotomografía de tórax o angioTAC de tórax, perdón. Como sabemos, esto permite la detección de coágulos en arterias pulmonares grandes, incluso puede diagnosticar eventos tromboembólicos en arterias pulmonares muy pequeñas. Se ha convertido en la prueba más utilizada, principalmente porque ya está muy a la mano. La mayoría de los centros tienen disponible tomografía con protocolo de angiotomografía de tórax para TEP. Y además, cuando se aplican algoritmos sobre la angiotomografía de tórax, resulta mucho más fácil, resulta mucho más simple que los protocolos basados en el escaneo de ventilación-perfusión. Y la verdad también permite esta prueba ser utilizada para diagnosticar otras afecciones como la neumonía, fracturas, incluso neumotoras, manteniendo una sensibilidad y una especificidad sobre el 95%. Sin embargo, como lo veíamos en la parte de epidemiología, el sobreuso de esta estrategia puede estar asociado a un sobrediagnóstico de embolismo. Alternativas a la angiotomografía de tórax, tenemos algoritmos basados en el escáner de ventilación-perfusión. Tienen una precisión diagnóstica similar, pero son más complejos de seguir, sobre todo porque el escáner de ventilación-perfusión lo que nos va a reportar es una alta, intermedio o baja probabilidad de estar con un tromboembolismo venoso. Y es mucho más difícil seguir este tipo, los protocolos basados en escáner de ventilación-perfusión cuando se reporta como probabilidad intermedia o reporte cuando lo reportan anormal, requiriendo combinado de distintas imágenes, sobre todo la ecografía Doppler y la ecografía de miembros inferiores. Además, para este examen es indispensable que tenga una radiografía de tórax normal previa, lo cual en un gran número de pacientes no suele ser el caso. De todas formas, sigue siendo el de elección en embarazo, en pacientes embarazadas, sobre todo por su baja exposición a radiación. También se han estudiado otras estrategias como la tomografía por emisión de fotón único, la SPECT, pero en realidad está muy limitada, carece de mucha validación clínica. Y bueno, históricamente la angiografía pulmonar es considerada el gold estándar, pero ya existen estudios que validan que tiene una sensibilidad, la angiotomografía tiene una sensibilidad igual. Entonces, ese rótulo de gold estándar puede que vaya cambiando en el curso de los siguientes años. Además que es un examen invasivo que requiere de mucha mayor preparación y expone al paciente un mayor riesgo en comparación con una angiotomografía de tórax. Aquí es importante destacar que el diagnóstico de embolismo pulmonar se basa en la identificación de coágulos en las arterias pulmonares, pero es la funcionalidad del ventrículo derecho el principal determinante del pronóstico a corto plazo de los pacientes con embolismo pulmonar. Ahí entra en juego la realización de ecocardiograma. Como charlábamos antes, el embolismo pulmonar provoca una sobrecarga y disfunción del ventrículo derecho, y eso es lo que nosotros vamos a detectar mediante ecocardiografía. La verdad, dada la geometría del ventrículo derecho, no existe un parámetro ecocardiográfico individual que proporcione información rápida, confiable, y además en los distintos estudios que se han realizado para el diagnóstico de embolismo pulmonar con ecocardiografía, se han utilizado distintos parámetros, por lo cual es difícil validar uno solo. Aún así, en la imagen que tenemos en pantalla están los distintos signos ecográficos que podemos evaluar en un paciente
de carga derecha con sospecha de embolismo pulmonar. De los signos que están en pantalla, la dilatación del ventrículo derecho se ha encontrado en más del 25% de los pacientes con embolismo pulmonar. El signo 60-60 en conjunto con el signo de McConnell son los que han demostrado mayor valor predictivo positivo, incluso en la presencia de enfermedades cardiorrespiratorias preexistentes. Sin embargo, estos hallazgos solamente se han observado en un 12 y un 20% de los pacientes con embolismo pulmonar respectivamente. Y además cabe señalar que hasta en un 10% de los pacientes con tromboembolismo pulmonar, la radiografía puede mostrar hallazgos incidentales potencialmente engañosos, difusión sistólica del ventrículo izquierdo o enfermedad valvular cardíaca. La disminución del TAPSE también es sugestivo de embolismo pulmonar, sin embargo, sigue teniendo también una sensibilidad baja. Y bueno, la baja sensibilidad en general de todos estos hallazgos de forma independiente hace que con un paciente hemodinámicamente estable sea muy difícil aplicarlo. De todos estos hallazgos que están en pantalla, la presencia de trombomódulos derechos, de trombomódulos en cavidades derechas, fue el que se asoció a una mayor tasa de mortalidad. Una novedad que tiene esta nueva guía de la Sociedad Europea de Cardiología es que en el paciente hemodinámicamente inestable o de alto riesgo se puede hacer diagnóstico mediante confirmando la sospecha de embolismo pulmonar utilizando cualquiera de estos hallazgos. No así en los pacientes hemodinámicamente estables. Y otra novedad que tiene esta guía es el uso de la ecografía compresión de venas de miembros inferiores. Tengamos en cuenta que en la mayoría de los casos de embolismo pulmonar, esta se origina una trombosis venosa profunda de miembros inferiores. Rara vez una trombosis de miembros superiores. Y se detecta que está muy en relación al uso de catéteres venosos centrales. Se hizo un estudio en donde se utilizó venografía, se encontró hasta una incidencia de 70% de trombosis venosa profunda en pacientes con embolismo pulmonar comprobado. Así que la guía, considerando que el examen por compresión de las venas de los miembros inferiores tiene una sensibilidad mayor al 90% y una especificidad mayor al 95% para diagnóstico de trombosis venosa profunda sintomática, considerando eso, lo agrega como diagnóstico alternativo a los hallazgos de disfunción de cavidad derecha para el diagnóstico de embolismo pulmonar. Otra novedad que agrega la guía de la Sociedad Europea de Cardiología es el concepto de inestabilidad hemodinámica. En las guías y en protocolos anteriores se hablaba de inestabilidad hemodinámica, pero no se había definido. Y en esta nueva guía se define como la presencia de uno de los siguientes hallazgos. Uno, paro cardiorrespiratorio con necesidad de resucitación cardiopulmonar. La presencia de shock obstructivo, testado por una presión sistólica mayor a 90, requerimiento de uso de drogas vasoactivas y la hipoperfusión con daño de órgano, alteración mental, frialdad distal, oliguria, aumento del lactato sérico o hipotensión persistente, una sistólica menor a 90 o una caída de 40 puntos de la sistólica por más de 15 minutos que no responda a la fisioterapia. Con la presencia de uno de estos criterios, se considera que el paciente está en inestabilidad hemodinámica
y entra dentro de la categoría de un tromboembolismo pulmonar de alto riesgo. En el paciente con inestabilidad hemodinámica no aplica el uso del criterio de Wells, no aplica el uso del dímero D. Inmediatamente en un paciente con compromiso hemodinámico que entra al grupo de tromboembolismo, sospecha de tromboembolismo pulmonar de alto riesgo, a este paciente tenemos que hacerle una ecocardiografía transtorácica al lado de cama, buscando los cambios o signos sugerentes de disfunción de ventrículo derecho. Si no los tenemos, el algoritmo no lo presenta, pero la guía sí lo menciona. Se debe realizar un examen ultrasonográfico de extremidades inferiores mediante compresión de 4 puntos, femorales y popliteas. Si en alguna de ellas se detecta presencia de trombosis venosa profunda proximal, también es sugerente, también es confirmatorio que el paciente esté cursando con un embolismo pulmonar. Ahora, si no encontramos disfunción de ventrículo derecho o presencia de trombosis venosa profunda en miembros inferiores, hay que buscar otra causa de estabilidad hemodinámica de esta. Si tenemos o presencia de trombos en las extremidades inferiores, la guía dice que debemos realizar una angiotomografía de tórax inmediatamente, solo si es factible o solo si está disponible. Si no está, iniciamos tratamiento para embolismo pulmonar de alto riesgo inmediatamente. Si lo tenemos disponible, realizar el y además de confirmar el embolismo pulmonar en ese tratamiento. Esto, plasmándolo hacia la realidad, es bastante discutible teniendo en cuenta que un paciente con inestabilidad hemodinámica vamos a preferir el manejo, la intervención, a la realización de un examen. Sobre todo cuando ya la evidencia nos muestra que puede haber incluso el uso de ultrasonografía de extremidades inferiores por compresión. ¿Cuál es la conducta que debemos seguir en un paciente con estabilidad hemodinámica? En un paciente con estabilidad hemodinámica sí aplican los criterios de Wells. Los ya famosos clásicos criterios de Wells siguen teniendo mucha evidencia para el diagnóstico, el diagnóstico de embolismo pulmonar. Hay dos formas de interpretar los criterios de Wells. Podemos interpretarlo como un sistema de tres colas, que nos va a definir una probabilidad de baja, intermedia o alta, o un sistema de dos colas que va a definir un cuadro como sugerente o no sugerente. Ambas interpretaciones tienen validez, ambas interpretaciones tienen ya estudios de prevalencia, demuestran ser funcionales. Incluso la guía de la Sociedad Europea de Cardiología y las recomendaciones de tratamiento de anticoagulación de la Sociedad Americana de Hematología utilizan el sistema de dos colas. Aún así, si nosotros quisiéramos aplicar eso, bueno, esto sobre todo para el servicio de urgencia, si quisiéramos aplicar todas las nuevas evidencias sobre el uso del dímero D, tendríamos que utilizar un sistema de tres colas. De todas formas, ante la visión de la guía de la Sociedad Europea de Cardiología, un paciente con sospecha de tromboembolismo pulmonar hemodinámicamente estable, aplicamos criterios de Wells. Es un paciente que nos da sugestivo o sugerente para enfermedad, probabilidad pretest. El pulmonar tiene que ir a imagen confirmatoria. Si un paciente no es sugerente, tiene que realizarse el dímero D. Aquí la Guía Europea de Cardiología sugiere utilizar el dímero D ajustado por edad. Si es negativo, se excluye el algoritmo del paciente. Si es positivo, continúa para confirmación mediante un dímero D positivo no nos confirma la enfermedad tromboembólica venosa, sino que nos obliga a realizar estudios. En pacientes con
baja probabilidad pretest y estabilidad hemodinámica, se puede realizar una escala que se llama la escala PERC. Es como una checklist en donde si el paciente no tiene alguno de estos componentes, es un paciente que a pesar de tener baja probabilidad diagnóstica, debería ir a realizarse dímero D. Pero si el paciente no tiene ninguno de estos puntos de esta checklist, es un paciente que puede, sin necesidad de dímero D, continuar su vida en casa. Bueno, es una escala que tiene un estudio del JAMA, en donde después de realizado esta escala, a un gran grupo de pacientes con baja probabilidad pretest, la probabilidad de un TEP en los 3 meses posteriores fue menor al 0.5%. Esto, como les he mencionado, todo tiene el objetivo de disminuir el uso o disminuir significativamente el uso de angiotac. Entonces, en resumen, si utilizamos un sistema de 3 colas, el paciente de baja probabilidad, de acuerdo a Wells, debe ir a criterios de exclusión PERT. Si el PERT da para exclusión, sale el algoritmo. Si el PERT da positivo, tendríamos que realizar un dímero D. Los pacientes con probabilidad intermedia tenemos que realizarle un dímero D. Aquí podemos utilizar dímero D basado en probabilidad, en antecedentes, pero el que recomienda la Sociedad Europea es ajustado por edad. Si es negativo, sale el algoritmo. Si es positivo, va a imagen diagnóstica. Y el paciente con probabilidad alta sí o sí va a imagen diagnóstica. No existe validación del dímero D en paciente con probabilidad alta, por eso paciente con probabilidad alta, dímero D negativo, eso no deberíamos verlo. Paciente con probabilidad alta inmediatamente debe ir a imagen diagnóstica. Como les mencionaba antes, la Sociedad Europea de Cardiología utiliza un sistema de 2 colas, sugerente, no sugerente, sugestivo, no sugestivo. Nosotros tenemos una probabilidad de 3 por West sugerente, el paciente inmediatamente da angiotac de tórax. Si no se confirma el embolismo pulmonar, no se realiza tratamiento, se continúa investigando otras causas de síntomas. Si el paciente se confirma, entra al algoritmo de tratamiento. Si el paciente es no sugerente, se realiza dímero D ajustado por edad. Si es negativo, sale el algoritmo. Si es positivo, va a angiotac de tórax. Si no se confirma embolismo pulmonar, sale el algoritmo y se entra al tratamiento para pacientes estables hemodinámicamente. Hablemos un poco del manejo. El manejo aquí de alto riesgo, recordemos alto riesgo paciente con inestabilidad hemodinámica. El manejo debe iniciarse con soporte de anticoagulación. Bueno, en las distintas estrategias de anticoagulación, la heparina no fraccionada es de elección en pacientes con inestabilidad hemodinámica. Y además de lo que vemos en pantalla, en donde debemos realizar optimización del volumen, uso de vasopresores inotrópicos, e incluso la guía menciona el uso de ECMO venoarterial, sobre todo en condición de paciente con inestabilidad hemodinámica severa o paro cardiorrespiratorio. Además de eso, el pilar fundamental del tratamiento es la trombolisis, destruir el trombo para disminuir la sobrecarga sobre el ventrículo derecho. Cabe mencionar que la terapia ECMO venoarterial en pacientes con TEP inestable de alto riesgo tiene muy pocos estudios, pero reporta una supervivencia del 60-70% y no presenta una mayor incidencia de sangrado. Así que es una estrategia que a futuro podría llegar a ser muy beneficiosa en este tipo de pacientes, aunque todavía hace falta que se desarrollen más estudios al respecto. Entonces, como les mencionaba, hay que destruir el trombo. La elección es la trombolisis sistémica medicamentosa. De elección, uso de activadores de la RTPA, activadores recomendados
recombinante de plasminógeno. En caso de fallo de trombolisis, la elección es trombectomía. Y la elección de trombectomía por encima de trombolisis mediada por careterismo. Esto es principalmente por la poca evidencia que tiene la trombolisis mediada por careterismo en pacientes inestables. Los estudios que se han realizado en pacientes estables y por tal razón todavía ante una trombolisis fallida la elección sigue siendo la trombectomía. ¿Qué dosis vamos a utilizar? La dosis es 100 miligramos en 2 horas, pero pongámonos, o sea, estamos en el contexto de un paciente inestable en el que no tenemos tiempo. Ahí vemos una segunda dosis en el cuadro que es 0.6 miligramos por kilo en 15 minutos, máximo 50 miligramos. Esta es una dosis que no está oficialmente aceptada, no está oficialmente aprobada, pero que se ha venido utilizando en los escenarios de gran inestabilidad hemodinámica y paro cardiorrespiratorio. Y a pesar de que no esté oficialmente aceptada, la guía europea de la Sociedad Europea de Cardiología la recomienda. Si no tenemos activadores tisulares del plasminógeno, podemos utilizar triptoquinasa, uroquinasa, pero de elección los activadores tisulares recombinantes de plasminógeno. Surge aquí la gran pregunta. Si el problema es el trombo que obstruye la circulación pulmonar, ¿por qué no usar trombolisis en pacientes con riesgo intermedio o bajo? Y aquí el problema viene porque la trombolisis tiene un NNT de 53, es decir, un número necesario total de 53, que quiere decir que por cada 53 pacientes trombolizados se logra un desenlace favorable en mortalidad. Y tiene un NNH, un número necesario para hacer daño de 18. Es decir, que por cada 18 pacientes trombolizados, uno hace efectos adversos, principalmente sangrado masivo. Entonces, estos números no justifican el uso de trombolisis en un escenario distinto al tromboembolismo pulmonar inestable o de alto riesgo. En cambio, en el paciente con estabilidad hemodinámica, recordemos que este fue el paciente que le aplicamos criterios de Wells y llevamos angio-TAC de tórax. Una vez confirmado el tromboembolismo pulmonar, debe realizarse esta escala, que es la escala, el índice de severidad de embolismo pulmonar, la escala PESI. Es una escala altamente validada, está validada por muchos estudios, tanto la PESI original como la simplificada. Y bueno, básicamente la forma de interpretar esto es que un paciente con tromboembolismo pulmonar diagnosticado estable hemodinámicamente lo voy a separar en 2 grupos. Los grupos de riesgo bajo, PESI 1, 2, o de riesgo intermedio, PESI 3, 4, 5. El objetivo de escalas de severidad es buscar el alta precoz versus la hospitalización y seguimiento de los pacientes. Es una recomendación de muy baja evidencia, pero el alta precoz repercute positivamente en la mortalidad, es decir, los pacientes que tienen una alta precoz tienen una mortalidad menor, pero tiene muy bajo peso de evidencia esta recomendación. Aún así, se aplica con ese objetivo. En simultáneo a todo paciente con estabilidad hemodinámica, y es una novedad de la guía del 2019 de la Sociedad Europea, además de aplicarle la escala PESI, es un paciente que deberíamos medir el ecocardiograma y medir nivel de enzimas cardíacas. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver aquí en este cuadrito, la idea es el paciente con riesgo intermedio de acuerdo a PESI, separarlo a su vez en un intermedio alto, un intermedio bajo. ¿Cuál es el objetivo? La mortalidad. Los pacientes con
riesgo PES intermedio alto, es decir, que presentan cambios ecocardiográficos de disfunción de ventrículo derecho y enzimas cardíacas elevadas, tienen un mayor riesgo de mortalidad. En cambio, los pacientes del grupo PES intermedio bajo, que solamente tienen o cambios de disfunción de ventrículo derecho o elevación de troponinas, de enzimas cardíacas, ellos tienen un menor nivel de mortalidad. Y esto se hizo en la recomendación anterior de la Sociedad Europea de Cardiología. Se realizó un estudio, el estudio PITO, en donde a los pacientes con riesgo intermedio alto se les realizó también trombolisis sistémica medicamentosa. Principalmente porque consideraron que si se morían más, podrían llegar a beneficiarse de la trombolisis y a su vez quizás disminuir el riesgo de síndrome post-embolismo pulmonar. Y este estudio, dígame. Ya. Sí, a la final este estudio disminuyó la mortalidad a los 7 días. A los 30 días ya no tuvo significancia en la mortalidad con una P mayor a 0.4 y a su vez se asoció a mayor sangrado. El beneficio no superaba el riesgo. Y bueno, se creía también que disminuía el síndrome post-embolismo pulmonar, pero en un estudio de, este es el estudio PEGITO, fibrinolisis en pacientes con riesgo intermedio. En un seguimiento que se hizo del impacto de esta fibrinolisis, en realidad determinó que no hubo impacto en la disminución del síndrome post-tromboembolismo pulmonar. Entonces, por tal razón, para esta guía ya no se tromboliza a los pacientes de riesgo intermedio alto. Los pacientes de riesgo PES bajo deben pasar por criterios de exclusión ESTIA. Si tienen criterios de exclusión ESTIA, pueden ir antes de las 24 horas a su casa. Esto, como les menciono, con el objetivo es de disminuir la estancia hospitalaria porque a pesar que es una recomendación de bajo peso, esto disminuiría a su vez la mortalidad. Y el manejo se divide en anticoagulación inicial y anticoagulación definitiva. La anticoagulación inicial va desde los 0 hasta los 10 días, la definitiva más de los 10 días. En el paciente con tromboembolismo pulmonar sigue siendo de primera elección la heparina bajo peso molecular, incluso en el embarazo y en el cáncer. Heparina no fraccionada en el contexto de inestabilidad hemodinámica, deterioro de función renal, trombosis extensa y sobre todo por pacientes en donde se requiera la posibilidad de reversión. Desde ya hace un buen tiempo hay muchos estudios sobre los DOACs, sobre todo la Apixaban y el Rivaroxaban, que la Sociedad Americana de Hematología incluso la considera como de primera elección en la anticoagulación inicial en los pacientes con tromboembolismo pulmonar, pero esto requiere que los pacientes no tengan ninguna comorbilidad y sigue siendo en guía para trombosis venosa profunda de primera elección. El uso de fondaparinux solo en el contexto de trombosis no nos dejaron. ¿Por qué seguimos pensando que la heparina de bajo peso molecular es de elección sobre la heparina no fraccionada? Por este estudio que demostró que hay menos recurrencia de enfermedad tromboembólica con uso de heparina de bajo peso molecular, en especial en trombosis venosa profunda, y hay menos incidencia de sangrados en la anticoagulación inicial. Terapia definitiva, mayores de 10 días. Aquí sí entra en primera línea los DOACs, Roxaban, Apixaban, Dabigatran. Todos los estudios dicen que la articulación definitiva debe ser mínimo 3 meses. Los estudios que han tenido menos de 3 meses todos han fallado. Tienen mayor recurrencia, entonces sigue siendo el tiempo que debe mantenerse la articulación definitiva para unos 3 meses. La primera línea, como les mencionaba ahora, son los DOACs, que no deben utilizarse en casos de embarazo, principalmente porque no hay estudios que los validen. No deberían utilizarse en
cáncer, aunque hay estudios que ya tienen a la apixaban y a rivaroxaban en algunos tipos de cáncer, podrían utilizarse en menores dosis, descartados por completo en el uso de cáncer gástrico. No deben utilizarse en síndrome antifosfolípido. Hay estudios en donde hay mayor mortalidad, se mueren más, incluso estos estudios tuvieron que pararse antes de finalizar porque se morían mucho más. En hepatopatía de Child C no debe utilizarse ningún DOAC, Child B no debe utilizarse rivaroxaban y debe evitarse en obesos principalmente porque este tipo de pacientes fueron excluidos de estudios, entonces no se tiene evidencia de cómo se comporta. Ahora, cuando no se puede utilizar DOACs, está la alternativa de la warfarina, principalmente si el paciente desea utilizar warfarina. Si tenemos antecedentes de poca adherencia del tratamiento, recordemos que omitir una dosis del DOAC es mucho más peligroso o contraproducente que omitir una dosis de warfarina. Y las heparinas de bajo peso molecular siguen siendo la elección en embarazadas, pacientes con cáncer y con hepatopatía, con esas excepciones de estudios que todavía están en curso y que hay que ver cómo cambia la terapia definitiva a futuro. Y está el concepto de anticoagulación extendida. Hay una gran diferencia entre cómo interpretar la anticoagulación extendida. Se habla en la Sociedad Americana de Hematología de extenderla 6 a 12 meses más allá de los 3 meses de terapia definitiva. En la CHES hablan de terapia indefinida. Lo que propone la Sociedad Europea de Cardiología es si el paciente tiene como contexto cáncer activo, tiene como contexto un síndrome antifosfolípido o tiene enfermedad tromboembólica recurrente, es un paciente que requiere anticoagulación extendida. Fuera de esos escenarios, el llamado riesgo intermedio puede considerarse, pero en realidad la mayoría lo van a tener por al menos un año. Y en los pacientes de bajo riesgo de recurrencia de enfermedad tromboembólica, bueno, solo los 3 meses. En conclusión, lo que hemos hablado con un paciente con inestabilidad hemodinámica, ecocardiografía bedside o ecografía de miembros inferiores y confirma la presencia de embolismo pulmonar, entra inmediatamente estrategias de reperfusión, trombolisis sistémica medicamentosa, si es fallida, trombectomía, por sobre otra estrategia. Si el paciente no tiene inestabilidad hemodinámica, tenemos que buscar probabilidad pretest, que nos llevan a la confirmación mediante angioTAC de tórax. Si se confirma mediante angioTAC de tórax, definir el riesgo mediante la escala PESI o PESI simplificada. Si el paciente es de riesgo bajo, entra con criterios de Hestia para un ingreso hospitalario temprano. Si el paciente entra a riesgo intermedio, hacer ecocardiografía, troponinas, para determinar si es un riesgo intermedio alto, esto principalmente porque requiere mayor tiempo de hospitalización y monitorización. Solo reperfusión en el caso de deterioro hemodinámico. Ya no se debe trombolizar este tipo de grupo. Y el grupo de riesgo intermedio bajo, sobre todo para hospitalización. Muchísimas gracias. ¿Aló? Sí, solamente felicitar a los doctores por la presentación, en particular a Julio, una presentación muy extensa, muy acabada, que tocó prácticamente todos los tópicos, ¿no? Diagnóstico, criterios diagnósticos, test diagnóstico,